Vaqueritos y vaqueras, ¿cómo les va? ¿Sabían que tanto el apellido Pinkett como el apellido Smith vienen del antiguo inglés? El primero es un derivado de smitha, que refiere a la acción de golpear con un martillo, y el segundo tiene una amplia variedad de ortografías, pero en esencia significa el final de la madera. Al tratarse de apellidos de origen británico, estamos de acuerdo en que son apellidos muy eurocentristas, ¿no? Y que cualquiera que lo tenga implica que al menos una persona dentro de su árbol genealógico es de rasgos caucásicos, ¿no? Pues una de dos: o a esta señora jamás le ha dado curiosidad de investigar el origen de los apellidos con los que la identifican, o, igual que un niño de 3 años, le gusta clasificar las cosas por colores, y decidió que las personas que no coincidían con su mismo tono merecían un trato diferente. Esta y más cosas criticables son las que caracterizan a estos 4 integrantes de la familia Smith. Es por ello que el día de hoy te presento la familia Smith. No debían de haber tenido hijos. Will Smith es un hombre que no necesita introducción, pero es necesario ir dando contexto para darle un repaso a las cosas que han hecho. Sus primeros pasos por la fama se dieron cuando en 1988 ganó un premio Grammy en la categoría de rap por algunas canciones divertidas que había compuesto junto a Reddy Roxy, a quien conoció por su increíble habilidad de beatbox, y Jeffrey Towns, su amigo de la infancia, para su agrupación DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Ante la gran hazaña vinieron aumento de bienes económicos, fama desmesurada y, por supuesto, adeudo de impuestos. Por esto último, el Servicio de Impuestos Interno le hizo llegar una notificación de que debía más de 2.8 millones de dólares. Para lograr pagarlo, perdió muchos bienes e ingresos, y casi en la bancarrota, en 1990, consiguió firmar con NBC un contrato para el programa que lo hizo mundialmente conocido, como El Príncipe de Bel-Air, donde Jeffrey Towns participó recurrentemente como su buen amigo Jazz, y Reddy Rock, desgraciadamente, ese mismo año deja de ser parte de la agrupación, y demanda a ambos por problemas de derecho de autor, en donde pierde la demanda. A su vez, es más o menos por esta época que Jada Pinkett empezaba igualmente su trayecto de fama, interpretando el papel de Lena James en la sitcom Un Mundo Diferente. En 1992, con 24 años, Will contrae matrimonio con Sherry Zampino. En ese mismo año nace su primer hijo, llamado Trey Smith, que se convirtió en actor y cantante estadounidense. En 1994, el príncipe del rap hace casting para buscar a la chica que le dé vida al personaje de Jackie. Después del proceso de selección, es Tyra Banks quien se queda con el papel, pero entre las candidatas se encontraba Jada, y desde el momento en el que Will la conoció, no le quitó la vista de encima. Situación que provocó que un año después, en 1995, Will y Sherry se terminaran divorciando. En teoría, ahora libre y sin compromisos, aceptando una bendición, es cuando se empieza a acercar a Jada. La cosa aquí es que ella solo tenía ojos para Tupac, un famoso rapero de la época que conoció en la Escuela de Artes de Baltimore. Y según las palabras de Jada, la relación que ellos dos tenían eran de ese tipo que solo se tienen una vez en la vida. Asegura que jamás llegaron a la intimidad. A lo mucho se dieron un beso para intentar darle un rumbo a su relación, pero a ninguno de los dos les gustó. En el libro de memorias, Will asegura que le incomodaba mucho la relación que ellos dos tenían, porque deseaba que Jada lo viera a él de la misma manera en la que veía a Tupac. Pausa. 1. Jada veía y trataba a Tupac de una mejor manera en comparación a cómo veía y trataba a Will cuando ya eran novios. ¿Podemos hablar de lo triste que es esto? Imagínate tener una pareja y ya tienen una relación romántica, pero tu pareja se la pasa hablando de una tercera persona externa a la relación, y tú quieres dar el siguiente paso para formalizar la relación, pero tu pareja como que sí quiere, pero no quiere, porque no puede dejar de estar pensando en esta tercera persona. Lo que tú tienes que hacer es quitarte de ahí, porque una persona que le gusta complicar las cosas innecesariamente solo traerá complicaciones a tu vida. 2. Jada dice que no intimó nunca con Tupac, porque su relación era diferente y especial, pero con el historial de infidelidades que ha cometido, me parece muy difícil de creer. Además de que dice que antes de casarse con Will era adicta al contenido explícito para adultos, y junto con Tupac eran adictos a la superheroína. Esto provoca euforia y, usualmente, niveles altos de emoción candente. También ya saben de cuál hablo. Así que no, dudo completamente que jamás haya habido algún tipo de acercamiento entre ellos dos. Continuando, Will cuenta que en medio de su primera cita con Jada, detuvo todo, se puso de pie, pidió permiso para retirarse, fue al baño y una vez en completa soledad comenzó a llorar, porque sentía que finalmente había conseguido a la mujer de su vida. Después de desahogarse, secó sus lágrimas y salió como si nada para continuar con la cita. Ahora, ¿por qué sintió que había encontrado a la mujer de su vida? Para esto hay que hacer otra pausa. El padre de Will, Carroll Smith, maltrataba psicológica y físicamente a su esposa, Caroline Bright. Will explica que su padre era todo un personaje. Era violento, pero también estaba en cada obra de teatro y recital. Era un alcohólico, pero estaba sobrio en cada estreno de cada una de mis películas.
y una ocasión en particular cuando era muy pequeño, en una noche de gritos y discusiones, vio a su padre propiciarle una golpiza a su madre hasta el punto en el que la dejó en el suelo escupiendo sangre de su boca. En ese momento se hizo dos promesas. La primera, que en cuanto tuviera la oportunidad y dejara de ser tan cobarde, vengaría a su madre y acabaría con su padre. Y la segunda, que jamás sería el tipo de hombre que su padre fue. Naturalmente, el haber presenciado actos tan traumáticos y dolorosos podían conducirlo a dos probables caminos. El primero, repetir patrones, o el segundo, evitarlo a toda costa, incluso si tiene que arriesgar su propia integridad. En base a lo observado, podemos suponer que su forma de evitarlo fue buscar mujeres con una actitud mucho más desafiante y firme que la que su madre tuvo. Continuando, no voy a adentrarme mucho en la historia de Tupac, pero sea todo dicho. Tenía acusaciones de haber cometido violación, intentos de homicidio y por lo mismo de que andaba en drogas, pues tenía problemas con pandillas y bandas, por lo que en distintas fechas y distintas locaciones intentaron acabar con su vida. Hasta que, finalmente, el 7 de septiembre de 1996, aproximadamente a las 11:15 de una noche en Las Vegas, cuando él se movía por la ciudad para llegar con su novia Kidada Jones, de una camioneta blanca salieron 4 disparos. Uno impactó contra el brazo, otro contra el muslo, y los otros 2 contra el pecho de Tupac. Fue llevado al Centro Médico Universitario del sur de Nevada, y más tarde, para evitar reacciones involuntarias nocivas, fue sometido a un coma inducido que no resultó según lo planeado. Y todo terminó el 13 de septiembre a las 4:03 de la tarde. Tras varios meses de depresión en los que Jada empeoró sus adicciones, en 1997 se celebra la boda de Will Jada. Un año después, en 1998, nace Jaden Smith. Y en el 2000 nace Willow Smith. ¿Final feliz o no? Pues no. En Red Table Talk, serie que duró de 2018 a 2023 y contó con 5 temporadas que eran protagonizadas por Willow, Jada y su madre Adrian, en uno de esos episodios donde tenían de invitado especial a Will, Jada dice que realmente no quería casarse con Will. Ella hubiera querido casarse con Tupac, porque, nuevamente, su relación era muy única y especial, de esas que se tienen solo una vez en la vida. Se aportaban mucho el uno al otro, y eran almas gemelas. La única razón por la que se casó con él era porque Jaden venía en camino. Además, estaba bajo mucha presión por ser una actriz joven, y simplemente no sabía qué hacer. Y a pesar de que su madre, Adrian, insinúa que no está diciendo la verdad, pues falta de emoción por su boda no es algo que recuerde precisamente. Pausa. No lo malinterprete. Adrian no tiene más sentido común que Jada, ni más responsabilidad afectiva. De hecho, es mucho más racista hacia la gente blanca y más misándrica. Continuando, Jada lo continúa negando. Igualmente, en otro episodio, que yo creo que fue que desató a nivel mediático los rumores de que Will dejaba que Jada hiciera lo que quisiera con él, se pasan casi una hora hablando de cómo es que ella le fue infiel con el cantante August Alsina, amigo de su hijo Jaden. Se justifica explicando que el motivo fue porque estaba deprimido y decide ayudarlo permitiéndole el honor de tener relaciones con ella. Todo mientras ella mantiene una enorme sonrisa en el rostro y Will quiere llorar. Pero yo creo que el suceso más recordado fue en la entrega de los Oscars 2022, donde Chris Rock, como conductor, se burla de la alopecia que sufre Jada. Hace un chiste de que se parece a la prota de G.I. Jane. Will se ríe. Jada hace cara de disgusto. Will se levanta. Chris se sigue riendo. Le da una bofetada y se regresa a su lugar. Chris se queda impactado. Dice algo como, Will acaba de meterme un tremendo golpe. Y Will le grita, quita el nombre de mi esposa de tu sucia boca. Chris le dice, pero viejo, es una broma de G.I. Jane. Y Will repite, quita el nombre de mi esposa de tu sucia boca. Pausa. Primero, ¿qué tal es tu doblaje neutral? Segunda, ¿cómo te ofendes por un chiste en el que te comparan con Demi Moore? Quiero decir, me sonaba el nombre, pero no lo asociaba con un rostro en sí. Lo investigué y es que si bien el chiste no es gracioso, tampoco es ofensivo. Incluso podría considerarse un halago. Para chistes ofensivos, los que contaba el 5 veces presentador de los Globos de Oro, Ricky Gervais. Ese hombre no cree en los límites cuando se trata de comedia. Tercero, cuando Chris acaba de decir el chiste, la risa de Will es forzada. Evidentemente, no le nació esa risa, pero me imagino que lo hizo porque era lo que esperaba que su esposa quisiera. En cuanto vio que no era lo que quería, su actitud dio un giro de 180 grados, y ya conocen el resto. Estas cosas pasan cuando en lugar de tener una personalidad propia, la basas enteramente en satisfacer a alguien que, además, no te quiere. Continuando, el show prosiguió, y cuando llegó el turno de Will de recibir el premio, dijo que las palabras lastiman, y que por amor se pueden hacer cosas realmente locas. Cuando recientemente había ocurrido el suceso, Jada dijo haberse, primero, divertido con la situación, creyendo que ambos lo habían planeado, pero que después, al ver la cara de Will y reflexionar al respecto, sintió asco y vergüenza de recordar que en ese momento ambos iban como un matrimonio. El 4 de octubre de 2023 se publicó el libro Worthy de Jada,
Estoy segura de que no escuchaste hablar de él, y los que se lo hicieron fueron a darle una calificación realmente mala en Google. Pero bueno, Enne cambió la versión de su opinión, explicando que si bien siguen casados ante la ley desde 2016, en sus vidas privadas es como si ya estuvieran divorciados, y viven vidas separadas. Tanto Will ha estado realizando viajes con su primera esposa, como ella ha estado con otros hombres, pero que tras el suceso de los Óscares, llegó a considerar el volver con Will como si fueran otra vez un matrimonio. Pausa, cosa que realmente dudo, y pareciera que solo lo dijo ante el enorme hate que le cayó. Continuando. Dijo también que un año después de lo ocurrido en los Óscares, Chris le había llamado para invitarla a salir, creyendo que se iba a divorciar de una vez por todas con Will. Ella le explicó que no, que solo eran rumores, y él se disculpó profundamente. Pausa. Honestamente no creo que esto sea real. Más bien suena a una fantasía para intentar pretender que es muy cotizada. Y en caso de que sea real, Chris, ¿no hay más mujeres en el mundo? ¿En serio? Continuando. Pero entre el tiempo que transcurrió desde el evento de los Óscares hasta la publicación del libro Worthy es cuando vinieron los verdaderos problemas. Por empezar, Will fue vetado de los Óscares por una década. Después de unos meses, la madre de Chris, Rose Rock, en una entrevista dijo, y cito: "Cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos, pero realmente me abofeteó a mí. Cuando haces daño a mi hijo, me haces daño a mí". Mientras tanto, Chris Rock hizo muchos shows de stand-up sobre lo sucedido con Will, burlándose de que iba a intentar no ofender a alguien con sus bromas, repitiendo una y otra vez que las palabras lastiman, refiriéndose a Will como Such Smith, un criminal que cometió homicidio involuntario, y diciendo que la única razón por la que no peleó contra Will fue porque su madre le enseñó a no pelear frente a la gente blanca. Además, Will había intentado disculparse con él tanto en persona como por llamada, y Chris se había dedicado a ignorarlo porque, según sus palabras, no estaba listo para hablar. Y meses después comentó que Jada seguía lastimando a Will, y lo lastimaba mucho más de lo que Will pudo haberlo lastimado con esa bofetada. Pausa. Primero, Will actuó mal, golpeó a Chris por problemas personales, pero ¿de verdad le otorgaron la misma penitencia que le dieron a otras personas que cometieron abuso sexual? Es muy drástico. Segundo, ¿por qué entrevistaron a la madre de Chris? Ya siéntese, señora, su hijo tiene 59 años, un divorcio y 2 hijas. Además, habla de su hijo como si hubiera sufrido un asalto o algo peor. A su hijo le dieron un estate quieto por andar haciendo chistes pendejos y ya. Tercero, Chris haciendo stand-up burlándose completamente de Will es súper humillante. No había una razón real para hacerlo, además de vengarse por el horrible estate quieto que le dieron. ¿Cómo comparas una cachetada que te dieron, que sí estuvo muy mal y entiendo su enojo, con un asesino? Cuarto, ¿en serio, Chris? ¿No peleaste con Will porque tu madre te enseñó a no pelear frente a la gente blanca? Para empezar, ¿qué razón tan estúpida y racista? Pero bueno, bajo esa lógica, ¿estás diciendo que si todos los presentes hubieran sido de tez oscura, se hubiera desatado la pelea del siglo? Interesante. Yo pensé que la confrontación no había llegado más lejos porque claramente Will es más alto, musculoso y atlético. Pero bueno, supongo que la vista es engañosa. Quinto, ¿por qué Will estaría rogándole a Chris que lo perdonara? Considerando que la situación se hizo de manera pública, Will debió haber ofrecido disculpas de manera pública. Y eso era todo. Si Chris aceptaba o no las disculpas, ya era cosa de él, pero Will hubiera quedado como un adulto maduro y responsable, y no como un pobre niño buscando el perdón de una insignificante cebra. Sexto, en esto tengo que darle la razón a Chris. Jada sigue lastimando a Will más de lo que Will pudo haber lastimado a Chris con ese golpe. Continuando. Porque además es eso, los rumores comenzaban desde antes, cuando entre 2005 a 2013 la gente había visto a Jada muy pegadita a Chris durante la trilogía de Madagascar. Y en otro capítulo de su serie, en donde su ex esposo estaba de invitado, este comentó que notaba cómo el paso de los años deprimía a Jada. Y al notar que el estar más y más cerca de sus 40 años le estaba hundiendo emocionalmente, tardó 3 años planeando la mejor celebración que se le podía ocurrir. Un día antes, ella le dijo gracias, pero no. Y él tuvo que tirar todos sus planes a la basura porque ella consideraba que todo ese acto era la forma más ridícula que había escuchado de inflar su propio ego. En otro episodio, ahora teniendo de invitada a Gwyneth Paltrow, ambas se quejaban de que sus maridos no sabían cómo complacerlas en la habitación. La diferencia es que ella estaba casada con Chris Martin, quien durante mucho tiempo había fingido ser hetero, y ella está casada con un hombre a que todos le hacen bullying por culpa de ella. Después publicó un tweet como diciendo: "No gente, no tengo problemas en la habitación con Will", pero pues, nuevamente, pareciera que solo hace esto al ver el hate que están recibiendo ambos. Ahora bien, yo sé que por toda la benevolencia que he mostrado hacia Will, pareciera que lo defiendo de todo, pero no. También ha cometido sus errores que simplemente no consigo encontrarlos justificables, y es precisamente la crianza de sus hijos. Hablando de Jaden, después del estreno de After Earth en 2013, cuando Jaden tenía unos 15 años y recibió terribles críticas por su actuación, nunca lo habló tal cual con su padre, pero este sabía que se sentía decepcionado, hasta el punto en el que Jaden solicitó ser emancipado. Will dice no responsabilizarlo, ya que Jaden había seguido al pie de la letra sus indicaciones, pero que, por la manera en que las cosas resultaron, definitivamente había perdido fe en sus habilidades de liderazgo.
en una entrevista que su hijo permitió a Big Boy TV, comentó que Tupac le había propuesto matrimonio a su madre, pero que ella lo había rechazado para poderse quedar con Will, a lo que él parece decepcionado porque hubiera preferido tener a Tupac de padre. Pero hace unos pocos meses, la perspectiva de Jaden cambió ante el ojo público, pues comentó haberse dado cuenta de que la relación que tuvo su madre con Tupac era algo con lo que había crecido, pues ella hablaba al respecto todo el tiempo, sin parar, hasta el punto en el que Jaden se preguntaba si dentro del corazón de su madre realmente había lugar para su padre, y recientemente ha sentido lástima por él, porque siempre lo vio con la presión de intentar llenar el vacío que Jada tenía tras la partida de Tupac, porque su madre jamás ha hablado de su padre con la misma emoción con la que hablaba de Tupac. De hecho, sentía como que ella usaba su nombre como herramienta para que Will se sintiera pequeño e insignificante, de manera que podía manipularlo para conseguir lo que quisiera, diciendo que Tupac jamás hubiera hecho esto o aquello, o que Tupac hubiera hecho tal y cual cosa por ella. Pero lo más importante es que cayó en cuenta de las contradicciones que su madre tenía, pues a veces decía que no tenía una relación romántica con Tupac, después decía que sí, y que incluso le había pedido matrimonio cuando él estaba en Rikers, refiriéndose a la cárcel de la isla de Nueva York, prisión en la que estuvo menos de un mes, y que después fue trasladado a la instalación correccional de Clinton, igualmente en Nueva York. Pero es que incluso antes de todo esto, Tupac ya le había propuesto matrimonio a Keisha Morris, lo que implica que él ya era un hombre comprometido. Y cuando fue arrestado, Keisha se mudó para estar lo más cerca posible de su prometido y visitarlo cuantas veces le fuera posible. Mientras tanto, Will se divorciaba de su primera esposa. A los 5 días de que este divorcio fuera oficial, llamó por teléfono a Jada para preguntarle si era soltera. Ella dijo que sí. Declaró, estamos juntos ahora, y ella le dijo claro, y voló hacia Los Ángeles para estar con Will, por lo que el propio Jaden considera que todo lo que ha hecho y dicho su madre ha sido únicamente para exagerar el interés que Tupac sentía por ella, y destruir a su padre. Y bueno, para este punto en específico es algo que sé que muchos van a diferir conmigo, así que para intentar darme a entender de la mejor manera, debo de hacer una pregunta. ¿Qué es lo que te hace sentir el impulso de besar a alguien en la boca? Y no va a faltar quien me diga, pero mi mamá me besó en la boca y mírame, nada salió mal. Ajá. Si tú fueras padre o madre, ¿de verdad te sentirías 100% cómodo besando a tu hijo en la boca? ¿No habría una vocecita dentro de ti diciendo, siento como que esto está mal? Si la respuesta es un rotundo no, quiero pensar que es porque te quieres hacer él o la única y diferente. Porque si realmente lo piensas, sí es preocupante. Es muy simple, los seres humanos somos seres sexuados, al menos la enorme mayoría. Cuando queremos besar a alguien es porque por lo menos nos atrae físicamente. Si tú besas a tu hijo, directamente lo estás afectando, y no solo por el traspaso de microorganismos infecciosos, sino que el niño apenas está formando la moralidad, está aprendiendo a distinguir el bien del mal. Besarlo puede hacerle creer desde que es una muestra de afecto válida para todo aquel que se encuentra en la calle, hasta empeorar el complejo de Electra y Edipo, si es que la consideras una teoría válida. Si no la consideras una teoría válida, yo creo que ya es suficientemente riesgoso el confundir la mente de tu hijo, hacerle creer que es una muestra válida de afecto hacia cualquier persona y que cualquier otro adulto se puede aprovechar al respecto. Y eso, estamos hablando de niños que a lo mucho tienen 5 años. Imagínate estar besando a tu hijo de 12 años en la alfombra roja, o a tu hijo de 15 en las entrevistas. ¿Qué estará pasando por la mente de Will? Jaja, voy a besar a mi hijo, seguro nadie encontrará algo raro en esta situación. Y bueno, dejamos de lado que es un beso. Supongamos que es revolverle el cabello con cariño, ¿no? Pero a tu hijo no le gusta, sabes que le da vergüenza, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es la necesidad de obligarlo a hacer algo que no quiere frente a tantas personas? Ahora, hablando de Willow, Jaden comentó que cuando su hermana tenía 11 años, escribió una carta a Tupac rogándole que donde fuera que estuviera, por favor, regresara para hacer feliz a su mamá y a ella también. Cuando en 2016 Will y Jada estaban empezando a vivir separados, Willow se lo recriminó bastante a su madre, mostrando total apoyo hacia su padre. Pero al pasar de los años, pareciera que Jada ha conseguido lavarles el cerebro, pues en Red Table Talk, Willow dijo lo siguiente. In my friend group, I'm the only polyamorous person and I have the least sex. How did you make this decision? With polyamory, I feel like the main foundation is the freedom to be able to create a relationship style that works for you and not just stepping into monogamy because that's what everyone around you says is the right thing to do. Right. So I was like, how can I structure the way that I approach relationships with that in mind? Yeah. Also, doing research into polyamory, the main reasons why monogamous relationships or why marriage, why divorces happen is infidelity. Yeah. Let's say you haven't always been the kind of person that wanted to have sex all the time, but your partner is. Right. Are you gonna be the person to say, you know, just because I don't have these needs, you can't have them either? Right. How did you feel when I told you that I was polyamorous? When you were like, hey, this is my get down, I was like,
I totally get it. Wanting to set up your life in a way that you can have what it is that you want. I think anything goes as long as the intentions are clear. You know what I mean? To everyone. Yeah. Most people are practicing monogamy because they feel like they have no other choice. Right. We all know that most people out here doing unethical non-monogamy any damn way. I guess I'm not really clear on what it offers you. Could you imagine being in a group and loving everyone equally? No. Whether it be platonic or not? Wow. Well, then I don't know what to say. That's because of GAM's ideas around love. What are your feelings and ideas around marriage as you know it today? The history of marriage really irks me. Yeah. Just the history of marriage as a whole and what it has represented over the years for women in particular. I feel like the only way that I would get married is, let's say me and my partner or partners wants to help people and we need to put our finances together in order to make that vision happen. Right. That's the only way I could see myself getting married. Pausa. 1. Ven el orgullo y la satisfacción con la que Jada sonríe. La manera en la que Willow habla pareciera que está haciendo del discurso de su madre una réplica como si estuviera en un concurso de oratoria. Literalmente, Jada le metió a su hija el discurso que le gustaría que Will tuviera y que ahora ha conseguido que tenga. Y Will no ha movido un solo dedo para evitarlo. Continuando. No sé ni por dónde comenzar, porque aquí hay de todo. Una chica tenía un amor platónico con un chico que debido al uso de sustancias ilícitas consiguió besar. Y para que la relación no llegara más allá, este chico aplicó la de no eres tú, soy yo, pero en versión de somos almas gemelas. Nuestra relación no es como la de los demás. Ambos chicos se conocieron durante edades muy tempranas y por andar en malos pasos de pandillas y mafias. Solo que ella consiguió salir a tiempo porque tenía un simp que le solucionaba la vida. Pero él, no. Ese simp creció viendo cómo es que su padre maltrataba a su madre y creció teniendo muy en mente el tipo de hombre que no quería ser. Un deseo tan intrínseco que se volvió parte de su personalidad, hasta el punto en el que permite muchas cosas con las que no está conforme, con tal de mantener a esa chica a su lado por el resto de su vida. Voy a decir algo que puede sonar bastante raro, pero es que la relación de Will y Jada no está tan mal. Al menos teóricamente hablando tiene sentido. Verán, la lógica que presenta Jada respecto a las relaciones románticas tiene bastantes puntos válidos. La mayoría de las relaciones se agotan por la monotonía, y es probable que con el pasar del tiempo te fijes en otras personas, pero eso no significa que dejes de querer a tu pareja, o que ya no quieras volver a pasar tiempo con ella. Obviamente todos tenemos soluciones distintas, y cada uno puede elegir la que mejor le parezca. Y si en el caso de Will y Jada, lo mejor es tener una relación abierta, donde conviven a diario pero se toman libertades como tener relaciones con otras personas, está perfecto. O bueno, estaría genial si les funcionara, pero no les funciona. Por parte de Will, bajo las palabras de Jada, no están activos sexualmente hablando. Y si tenía la ilusión de tener la mujer de su vida, casarse y tener un felices para siempre, no debía haberse quedado con alguien como Jada, ya que ella también es bastante incongruente. Ella misma dice que todo es válido siempre que se dejen los términos claros. Y se supone que pese a ella tener términos claros, ella estuvo saliendo al menos con 2 hombres de los que Will no tuvo idea hasta mucho tiempo después, y se ve claramente afligido pese al tiempo transcurrido. Pero bueno, dejando de lado la práctica de los Smith y solo quedándonos con la teoría, pues sí. Varios puntos que comentan son sólidos. El problema es el trasfondo, porque no se limita a opinar solo sobre las relaciones. También habla bastante del feminismo y el racismo. No me pregunten por qué ni cómo, pero siempre consigo meter esos 2 temas en la conversación. Y sí se nota mucho que Jada y su madre Adrian le tienen mucho enojo a los hombres, por lo que la mucha o poca lógica que puedan tener sus observaciones respecto a las relaciones románticas se va al demonio cuando ves que sus principales motivos sí es humillar al hombre, y es algo que buscan constantemente. Pareciera que muchas de sus ideas son increíbles cuando la beneficiada es una chica. Cuando el chico resulta con más ventajas, entonces no les parece. Y en el tema de racismo, es curioso cómo pretenden acabar con el racismo generando más racismo. En serio, no importa qué episodio de su serie vean, pareciera que los hombres blancos héteros son su peor enemigo. Igual Jada tiene bastantes delirios de grandeza, en los que se ve a sí misma como un ser superior, y se alegra cuando la gente va evolucionando y se acercan a ser a alguien como ella. Volviendo al punto de su relación con Chris Rock, tengo que preguntarte algo. ¿Quién te parece peor persona, Chris o Jada? Por pura lógica, uno pensaría que Jada, ¿no? Obvio, era la esposa, pero veámoslo desde otro enfoque. El enamoramiento es una droga. El enamoramiento es pasajero. El enamoramiento es condicional. La amistad no lo es. ¿Quién va a estar para ti cuando tu novia te deja por un sujeto depresivo y sin futuro? Tus amigos depresivos sin futuro.
porque se supone que la amistad es incondicional. Hoy en día, aún hay gente que piensa que lo de los Oscars fue actuado. Fue un acuerdo entre Chris y Will para levantar rating, y su mayor argumento es que eran amigos, porque es verdad, fueron amigos, se conocían desde que Will estaba en el principio del rap, y se llevaban bien poco antes de que Will conociera a Jada. Hasta que, obviamente, vio muy pegadito a su supuesto amigo con su esposa por ahí de 2005. Y esto es como súper triste. Imagínate, ¿qué te queda? ¿En quién puedes confiar? Tu esposa te es infiel con un amigo cercano y parece que quiere más a un rapero muerto que a ti. Uno de tus hijos quiere que ya no sea su padre y la otra, en lugar de tener opinión propia, repite los discursos de su madre. Mujer que vio a un hombre con dependencia emocional, carencias afectivas y constante búsqueda de la aprobación femenina. Y dijo, bueno, pues aquí me agarro para ser famosa, pero no le salió. Desde que no le salió, ha tenido crisis con su edad y vive su vida pretendiendo ser objeto de deseo de otros babosos. Necesito que el método que Will aplicó en Chris para que espabilara y no hiciera más bromas sobre su esposa sea el mismo método que utilizan en él para que deje de permitir tantas faltas de respeto. Es incómodo, es vergonzoso y es deprimente, porque él es consciente de la imagen que tiene. De hecho, ha subido varios videos a YouTube haciendo burla a la gente que siente lástima por él. Es como cuando en la escuela ves a un grupo de amigos y ves uno al que siempre le están pegando de juego. Te acercas para intentar explicarle que no debe de permitir ese tipo de situaciones. Y te dicen, no güey, tú tranquila, así nos llevamos. Y créeme, muy en el fondo sabe que sí es incorrecto, pero con tal de seguir dentro del grupo, lo permite. Y con el pasar de los días, pareciera que tú te conviertes en un peor enemigo que sus acosadores en sí. Como sea, si a Will no le gustan las relaciones abiertas, pero tampoco quiere dejar a su esposa y conseguirse algo mejor, solo le quedará continuar a su lado bajo sus condiciones. Y si a día de hoy ya le gustó la manera en la que funcionan las cosas, pues mínimo, ¿no? Sus dramas maritales llevan muchos años de manera pública, y estos dramas han hecho de sus hijos personas desequilibradas. Personalmente lo noto mucho más en Jaden, pero es que ambos sufren crisis de identidad como si les pagaran por tenerlas. Y lo cierto es que Jada lo único que hizo fue pasarle sus adicciones, a Jaden su amor a las sustancias ilícitas y a Willow un tipo de relación poliamorosa. Es por todo esto que los Smith no debieron haber tenido hijos. ¡Vámonos, banda!